Mi familia política me robó todo y los condené a la miseria. ¿Te imaginas sentar en tu propia mesa a las víboras que, con una sonrisa en la cara, te van a dejar en la calle de un día para otro? La traición duele en el alma, pero cuando viene de la mujer que amas y de la familia que tú mismo sacaste de la pobreza, el golpe te destruye la vida entera. Me llamo Javier, tengo 48 años, y empecé desde muy abajo. Fui chalán, albañil, y a base de tragar polvo de cemento de sol a sol, logré levantar una de las constructoras más fuertes de mi estado. ¿Ustedes saben lo que cuesta construir un patrimonio millonario cuando nadie te regaló ni un solo ladrillo? Yo le di todo mi corazón a mi esposa, Mónica. Cuando conocí a Mónica, su familia no tenía ni para caerse muerta. Vivían en una casita de lámina que se goteaba cada vez que llovía. Su hermano menor, Sergio, era un muchacho brillante pero sin oportunidades. Como yo quería a esa familia como si fuera mi propia sangre, tomé una decisión que marcaría mi ruina. Pagué de mi bolsa la carrera completa de ingeniería civil de Sergio en la mejor universidad privada. Le compré computadora, ropa, y le di dinero para sus pasajes diarios. ¿Ustedes gastarían los ahorros de su vida para darle un título universitario al hermano de su esposa? Yo lo hice, creyendo ciegamente en la lealtad de esa familia. Cuando Sergio se graduó, le abrí las puertas de mi constructora de par en par. Lo nombré mi mano derecha y gerente de proyectos principales. Al mismo tiempo, Mónica se encargaba de la administración y los pagos en la oficina central. Yo confiaba tanto en ellos que me la pasaba en las obras de tierra, bajo el rayo del sol ardiente, mientras ellos manejaban el dinero fresco en el aire acondicionado. ¿No es hermoso cuando sientes que tu equipo es tu propia familia y te cuidan la espalda ciegamente? Ese fue el error de confianza más estúpido y costoso que pude cometer en toda mi existencia. Todo parecía perfecto, hasta que la ambición silenciosa comenzó a devorar mi hogar. Hace un par de años, ganamos la licitación más grande de nuestra historia, un complejo residencial de superlujo. Entró muchísimo dinero a las cuentas de la empresa. Pero de pronto, los proveedores empezaron a llamarme enojados a mi celular personal a altas horas de la noche. Me decían que las facturas de toneladas de cemento y varilla llevaban meses sin pagarse. Cuando le pregunté a Mónica sobre el dinero faltante, se puso muy nerviosa y me dijo que eran simples retrasos bancarios sin la menor importancia. ¿Han sentido ese nudo frío en el estómago cuando intuyen que la persona que duerme a su lado les está mintiendo en la cara? Algo muy oscuro y perverso se estaba tejiendo a mis espaldas mientras yo me partía la espalda trabajando por ellos. Una madrugada, decidí llegar a la oficina antes que nadie para revisar los archivos físicos de la contabilidad. Forcé la cerradura del archivero de Sergio porque él se había negado a darme la llave el día anterior con una excusa barata. Lo que encontré escondido adentro me congeló la sangre por completo y me dejó sin respiración por varios minutos. Había carpetas enteras y actas constitutivas de una nueva constructora legalmente operando. ¿Adivinan quiénes eran los dueños absolutos de esa misteriosa empresa de la que yo no sabía nada? Exactamente, mi amada esposa Mónica y mi protegido cuñado Sergio. Pero la verdadera puñalada traicionera apenas estaba por revelarse ante mis propios ojos. Los muy desgraciados estaban desviando discretamente mis camiones de volteo, mi maquinaria pesada carísima y hasta a mis mejores cuadrillas de albañiles para construir obras privadas a nombre de su nueva empresa. Estaban usando el dinero limpio de mi licitación millonaria para financiarse sus propios negocios y lujos personales. Sentí que el mundo entero se me venía encima. Fui directo a mi casa con los papeles apretados en la mano, temblando de una rabia incontrolable. Encontré a Mónica y a Sergio desayunando tranquilamente en el comedor de caoba que yo mismo pagué con mi sudor. Les aventé las carpetas en la mesa, tumbando sus tazas de café, y les exigí una maldita explicación. ¿Cómo reaccionarían ustedes si descubren que su esposa y su cuñado les están robando el patrimonio a manos llenas? Mónica no derramó ni una sola lágrima, ni siquiera bajó la mirada con vergüenza. Con una frialdad y un cinismo que me partió el alma en pedazos, se levantó de la silla y me dijo que yo no era más que un simple albañil ignorante con buena suerte. Me confesó que Sergio era el verdadero talento, el ingeniero titulado, y que ellos merecían quedarse con las ganancias grandes del negocio. Me dijo en mi cara que llevaba años sintiendo asco de mi olor a polvo y grasa, y que solo seguía casada conmigo porque yo era un excelente cajero automático para sacar a su familia de la miseria. ¿Se imaginan el dolor brutal, paralizante, de escuchar que el amor de tu vida te usó como a un trapo viejo y sucio? Por si fuera poco el dolor emocional, Sergio, el muchacho al que yo le pagué los estudios y traté como a un hijo, sacó una orden judicial apoyada por un abogado corrupto que contrataron con mi dinero. Como Mónica y yo estábamos casados por bienes mancomunados, ella tenía poder legal y firma sobre mis cuentas principales y Sergio figuraba como el representante técnico de la constructora. Entre los dos, habían vaciado por completo el capital de mi empresa legítima hacia su nueva empresa fantasma con maniobras legales sucias.
Mónica me entregó los papeles del divorcio esa misma mañana con una sonrisa burlona y me exigió que me largara de mi propia casa de inmediato. Me echaron como a un perro sarnoso a la calle, sin un solo peso en las bolsas y con el corazón hecho pedazos. Me quedé en la ruina financiera y moral absoluta. Tuve que ir a pedirle asilo a un viejo compa que trabajaba de velador en una obra abandonada, durmiendo en un catre oxidado lleno de polvo. Pasé meses enteros llorando de pura rabia y de impotencia en la oscuridad, comiendo pan duro con frijoles, viendo desde lejos y en redes sociales como Mónica y Sergio estrenaban camionetas del año pagadas con mi dinero robado. Mi cuñado se sentía el rey del mundo, posando en las revistas locales de negocios como el gran ingeniero revelación del año. ¿Cuánto veneno y humillación puede tragar un hombre decente antes de volverse loco de sed de venganza? Pero el destino es un juez justo, con paz, y la soberbia desmedida siempre es el preámbulo de una caída estrepitosa. Sergio creía en su infinita arrogancia que tener un título universitario de papel y robarse mi dinero era más que suficiente para dominar el rudo mundo de la construcción. Gracias a sus contactos corruptos, consiguieron un contrato gigantesco para hacer un estacionamiento subterráneo de 5 niveles para una plaza comercial. Pero el muy estúpido quiso ahorrarse millones comprando acero de pésima calidad y haciendo los cálculos de cimentación a la ligera, ignorando por completo la mecánica de suelos blanda y peligrosa de esa zona de la ciudad. Sin mi experiencia real supervisando las zanjas y los colados de concreto, la catástrofe masiva era inminente. Una noche de fuertes lluvias, los muros de contención principales colapsaron por completo. Afortunadamente no hubo muertos de milagro, pero la obra entera se hundió en un cráter gigante de lodo. ¿Saben qué le pasa a un ingeniero soberbio cuando una negligencia de ese tamaño ocurre en una obra privada de alto nivel? El gobierno de la ciudad les clausuró absolutamente todo en cuestión de horas. Los inversionistas millonarios de la plaza demandaron a la constructora de Sergio y Mónica por decenas de millones de pesos por daños y perjuicios. El Colegio Estatal de Ingenieros solicitó la suspensión definitiva e inmediata de su licencia profesional y la Fiscalía giró una orden de aprehensión directa en su contra por fraude masivo y daños estructurales severos. El imperio de mentiras, traición y robo que construyeron sobre mi espalda se derrumbó hasta los cimientos en menos de 72 horas. Se quedaron con todas las cuentas congeladas, rodeados de demandas y de abogados carísimos que ya no podían pagar. Adivinen de quién se acordaron desesperadamente cuando sintieron la soga apretándoles el cuello y la prisión federal respirándoles en la nuca. Recibí una llamada de un número desconocido a las 3 de la madrugada. Era Mónica. Estaba completamente histérica, llorando a gritos roncos, suplicándome que por el amor a Dios y a los 15 años que vivimos juntos, la escuchara un minuto. Me rogó que fuera a ver los planos del hundimiento, asegurando que yo era el único maestro de obra en todo el estado con la experiencia real y las cuadrillas necesarias para estabilizar el terreno antes de que los enormes edificios vecinos colapsaran también y hubiera una masacre. Me dijo que si yo no los ayudaba a reparar el daño esa misma noche, Sergio pasaría 20 años en una prisión de máxima seguridad y ella se quedaría en la calle por los embargos de los inversionistas. ¿Qué hubieran hecho ustedes al tener por fin en sus manos la vida y la libertad de los verdugos que los humillaron sin piedad? Los cité al amanecer en la misma casa elegante de la que me echaron como basura meses atrás. Los miré a la cara. Mónica estaba demacrada, con el maquillaje corrido y temblando de terror puro, y el gran ingeniero del año, Sergio, lloraba como un niño chiquito aterrado, pidiendo clemencia de rodillas en la sala. Disfruté en silencio cada maldito segundo de su miserable y profunda desesperación. Saqué de mi chamarra un contrato notariado, limpio, implacable y letal. Les exigí la devolución absoluta de toda mi maquinaria pesada, la firma inmediata de divorcio donde Mónica renunciaba a cualquier pensión o propiedad pasada y futura, y el traspaso total de la casa a mi nombre exclusivo. O firmaban cediendo hasta el último tabique en ese instante, o yo mismo iría a testificar en su contra ante la fiscalía demostrando que usaron materiales de contrabando. ¿Creen que dudaron un solo segundo en firmar su propia sentencia de pobreza y miseria? Firmaron absolutamente todo llorando a mares y suplicando un perdón divino que yo jamás les di ni les daré. Esa misma mañana, usé a mis viejas cuadrillas de albañiles leales, estabilicé el terreno con puro colmillo y experiencia, y salvé a los edificios vecinos de la desgracia, cobrándoles directamente a los inversionistas una fortuna adicional por el rescate de emergencia. Yo recuperé el 100% de mi patrimonio, limpié mi nombre, tripliqué mi fortuna y ahora soy el contratista más respetado y rico de toda la región. Ellos perdieron hasta el último centavo de sus vidas en demandas civiles, multas estratosféricas y pagos a abogados para no pisar la cárcel. Mónica y Sergio hoy viven amontonados en un cuartito húmedo y asqueroso de azotea que se gotea cuando llueve, irónicamente igual al que tenían cuando los conocí. Trabajan por sueldos miserables de limpieza y huyen todos los días de los acreedores que los acosan sin descanso. Algunos conocidos me mandan mensajes diciendo que fui un monstruo vengativo, que la familia se debe ayudar en las peores tragedias y que no debí ensañarme con ellos estando hundidos.
Pero yo no los empujé al precipicio, yo solo me hice a un lado y dejé que su propia avaricia, traición y soberbia los aplastaran por completo. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Les habrías ayudado desinteresadamente para salvarlos de la cárcel por ser la mujer que amaste y la familia que formaste? ¿O crees que hice exactamente lo correcto al aprovechar su desgracia para recuperar todo lo mío y dejarlos hundirse en la miseria total? Déjamelo en los comentarios.